Muy buenos días nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de Cátedra de la Tierra en el marco de este importante día, el 22 de abril, el Día de la Tierra. A nuestras 151 personas participantes, es un gusto tenerlas acá. Sabemos que están desde las autoridades de la facultad hasta las autoridades del departamento, algunos docentes y sobre todo y de forma más importante, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes y nuestras expertas del día de hoy. Quiero comentarles que en breves segundos vamos a tener la participación, ya ahora mismo están activas, de dos especialistas. Tenemos aquí mismo, si me dan un segundo, quiero confirmar los dos apellidos. Tenemos a Kelly Carrasco, de la Dirección de Biodiversidad, ambas son de Mi Ambiente, y vamos a escuchar a Kelly Carrasco y Karen Calix. En primer lugar, Kelly Carrasco nos presentará el tema de las especies migratorias, y luego tendremos en esta misma jornada a Karen Calix presentando el tema de las listas rojas. Nuevamente, el proyecto Cátedra de la Tierra tiene importantes líneas de acción, entre las cuales se encuentra la protección de la biodiversidad. Entonces hemos traído nada más y nada menos que dos licenciadas en biología de esta importante dependencia del Estado, que es responsable de conducir acciones para la protección precisamente y la conservación de la biodiversidad en el país. Comprende dos departamentos, principalmente la de ecosistemas marinos y terrestres, así como unidades de recursos genéticos y biológicos y una unidad de corredores biológicos. Brevemente, quiero comentarles que en DBio, las especialistas que tenemos hoy en día, tienen como objetivo profesional generar mecanismos y acciones que conlleven a la conservación y uso sostenible de los recursos a través de la coordinación interinstitucional y la distribución equitativa de los beneficios de la naturaleza. Así que no me queda más que agradecer la presencia de estas profesionales que en su día a día realizan estas importantes funciones de profesionales educativas y de manejo sostenible de recursos naturales, quien ahora mismo quedan en posesión del espacio. Administrativamente vamos a socializar con ustedes en un momento predeterminado de la conferencia un formulario de asistencia para que pasen y lo llenen con sus datos. De momento, son bienvenidas a este espacio para la presentación de las especies migratorias. Adelante. Buenos días, mi nombre es Kelly Carrasco y yo les voy a estar presentando sobre lo que es las especies migratorias. Bueno, como punto principal tenemos lo que son las especies migratorias. ¿Qué son las especies migratorias? Bueno, estas son aquellas que durante su ciclo de vida realizan lo que es un viaje, movimientos regulares entre áreas separadas. Por lo general están vinculados a lo que son los cambios estacionales. De aproximadamente 1.75 millones de especies que hay descritas en el mundo, más o menos entre 8.000 y 10.000 de estas especies migran. ¿Por qué migran estas especies? Bueno, como lo mencioné anteriormente, están relacionados a los cambios estacionales, lo que es el clima, estos en busca de la disponibilidad de alimento y también para asegurar lo que es su reproducción. Aquí tenemos un ejemplo de un tiburón ballena que realiza una migración desde lo que es Asia hasta México para poder realizar su reproducción. ¿Por qué son importantes las especies migratorias? Bueno, estas son de gran importancia porque son componentes esenciales en lo que son los ecosistemas que sustentan lo que es la vida de la Tierra, ya que estos actúan como ser polinizadores y dispersores de semillas. También estos a su paso sirven de alimento y proporcionan lo que es alimento a otras especies y estos a su vez regulan el número de las especies de las que ellos consumen dentro de los ecosistemas. Algunas de ellas tienen lo que es importancia cultural, como por ejemplo el jaguar en la cultura azteca. Hay otras que tienen importancia deportiva. Bueno, como les comentaba sobre lo que son las especies migratorias, de por qué estas especies migran, la importancia que tienen lo que son las especies migratorias, tanto en el ecosistema como culturalmente. Y vamos a ver lo que son los diferentes tipos de migraciones. Estas pueden realizar una migración intrageneracional. Esto lo hacen lo que son las especies más longevas, más viejas, por así decirlo.
y estas en las que un solo individuo puede realizar lo que es el viaje, la ida y la vuelta. Está la migración intergeneracional, que estas son especies de vida corta, como por ejemplo lo que es la mariposa monarca. Está la migración unidireccional o cíclica. Esta la realizan lo que son individuos que solamente llevan a cabo cierta parte del viaje. Es decir, estos se reproducen, mueren, pero sus crías continúan el viaje. Está la migración geográfica, que estos son desplazamientos, puede ser por continentes, relacionados geográficamente, como por ejemplo el gaviotín o charrán ártico, que este se desplaza desde la zona norte hasta la zona sur y luego viceversa. Tenemos la migración en sentido longitudinal, que este es utilizado en muchos casos por rutas naturales, como por ejemplo la realiza el manatí. Y está la migración unidireccional, que esta la hacen las especies abandonando definitivamente su lugar de origen. Esta la realizan lo que son las esperanzas. El ciclo de migración, este proceso comienza desde el punto de partida, haciendo su tránsito a través de uno o varios países y en su retorno de ida y vuelta. Como pueden observar en el mapa, en colores está marcado lo que son las rutas migratorias. Dentro de los rangos de migración, tenemos lo que es la migración local, que esta se desarrolla en lo que es dentro de un mismo país, como por ejemplo las abejas. Creo que todos hemos visto en algún momento la migración de las abejas. Luego tenemos la migración regional, que esta migración se desarrolla dentro de una región determinada, como por ejemplo las mariposas monarca, que estas desarrollan su migración desde Canadá hacia México. Tenemos la mega regional, que es una migración en todo un continente. Otra vez vuelvo el ejemplo del charrán o gaviotín ártico, que desarrolla su migración desde la zona norte hasta la zona sur. Y tenemos la migración intercontinental, que esta se da una migración entre continentes. Esta también la desarrollan lo que son las libélulas, porque se han encontrado registros de una especie en migración en diferentes continentes. Las fronteras no solo dividen lo que son países, sino que también separan legislaciones, naciones, intereses y prioridades. Por lo tanto, los animales se vuelven vulnerables en lo que son las aguas internacionales. Y es aquí donde se vuelve necesario que los países asuman una responsabilidad para conservar el patrimonio de patrimonio cultural, natural, en común. Y es aquí donde nace el Convenio de Especies de Migración, CMS, o también conocido como Convención Bonn. Reúne a todos los estados por lo que pasan los animales migratorios y establece bases legales para medidas de conservación coordinadas internacionalmente a través de un área de migración. Este convenio tiene 2 apéndices en los que enlista una diversidad de especies. Dentro de esta diversidad de especies, Honduras cuenta con la presencia de lo que son 40 especies de las que han sido registradas dentro de estos apéndices. La Convención de Especies Migratorias, esta a su vez promueve lo que son proyectos de conservación e investigación cooperativa de los animales migratorios y respalda actividades económicas que involucren el uso sostenible de las especies migratorias, tanto con comunidades como con otros organismos. Dentro de los grupos taxonómicos que realizan la migración, podemos observar lo que son los mamíferos, el murciélago cola de ratón, tenemos el manatí o vaca marina. Dentro de los cetáceos tenemos el delfín moteado y la orca común, que son visibles en las costas de Honduras. Dentro de las aves tenemos a la garza real, que esa se puede observar en todo Honduras, y tenemos a la reinita canadiense. Dentro de los peces, ellos desarrollan lo que es una migración oceanódromos, que son los que desarrollan la migración solo en el mar. Tenemos los potamódromos, que estos desarrollan la migración solamente en agua dulce. Y tenemos los diamódromos, que estos desarrollan una migración en lo que es agua salada y agua dulce. Como por ejemplo, de los oceanódromos tenemos presencia en Honduras de la mantarraya diablo gigante de Guinea. Dentro de los insectos se han encontrado registros de la mariposa monarca en la zona norte.
Dentro de los reptiles está lo que es la tortuga carey en la zona norte y la tortuga golfina en lo que es la zona sur. Vamos a mostrar algunos datos interesantes. Por ejemplo, en Honduras se da lo que es la liberación de la tortuga golfina. Esta se puede observar en lo que es la Comunidad del Venado, en el Golfo de Fonseca, Punta Condega, Punta Ratón, Cedeño y Boca Río. Es la liberación de esta tortuga golfina. Esto se ha vuelto como símbolo de identidad en lo que son las comunidades costeras de la zona sur. Para el año 2014 se habían registrado la liberación de aproximadamente 400.000 tortugas golfinas, en lo que se supone que se hace una liberación de 73.000 o más tortugas golfinas cada año. Esta liberación se ha vuelto como una actividad turística y cada año tiene más presencia de voluntarios. Tenemos, por ejemplo, la águila pescadora que tiene presencia en Honduras. Estos realizan una migración de ida y vuelta, por lo tanto, una especie longeva, y comienza su migración en el primer año de vida. Estos realizan un vuelo solitario y se han registrado etapas de vuelo hasta de 400 kilómetros sin detenerse. Esta especie se orienta y crea rutas siempre parecidas, 2 veces al año, y esta nunca suele equivocarse. Y tenemos el charrán o gaviotín ártico, que realiza un viaje migratorio y este es el más largo, el registrado más largo, porque va desde Groenlandia hasta el sur antártico, solo para disfrutar la temperatura del verano. Y se supone que el trayecto recorrido son 70.000 kilómetros. Bueno, dentro de las principales amenazas que presentan lo que son las especies migratorias, tenemos la fuerte presión humana, tanto por destrucción de hábitat, incendios forestales, lo que es la cacería, la pesca inadecuada, la comercialización de sus productos, ya sea plumas, pieles, caparazones, carne, etc. Está la falta de la regulación de lo que son las actividades deportivas, como les había mencionado, lo que es la pesca, la cacería. Está la destrucción de los nidos, sea de aves o de tortugas, y la contaminación por la basura plástica. Como resultado de esto, muchos de los animales migratorios cada vez son más escasos y muchos de ellos ahora están amenazados y en peligro de extinción. En la actualidad hay un tema que ha llamado mucho la atención, incluso ha llamado la atención de lo que es el convenio de especies migratorias, lo que es la contaminación lumínica, ya que estos afectan el ciclo migratorio y principalmente de las aves. Esto, al ver la luz, ellas se sienten atraídas, se desorientan y esto provoca lesiones e incluso la muerte por lo que son las colisiones. También se ve que afectan el ciclo de los anfibios, de las serpientes, de los insectos, e incluso esto puede llegar a afectar el ciclo de las plantas. En estudios recientes se ha demostrado de que en América del Norte y en Centroamérica, o sea, el aumento de la contaminación lumínica ha ido en auge. Y el sureste de Estados Unidos, México y Centroamérica son considerados importantes corredores de rutas migratorias. Y bueno, aquí les vamos a preguntar cómo podemos colaborar con las migraciones de la fauna. No sé si alguien desea opinar. Buenas. Bueno, en el caso de las aves, por ejemplo, que son de las que hacen mayor migración y de lo que estamos hablando, de verdad, en la conferencia, las migraciones de las aves, una de las cosas con las que podemos contribuir es tratar de no utilizar material reflectante en los techos, porque el reflejo desorienta a las aves. Entonces, evita que puedan seguir su ruta normalmente. En otros países, vamos a decir, también se trata de no utilizar el cableado en alto, así como en Tegucigalpa, que parece que es decoración, ¿verdad? Ese montón de cables ahí, porque también interfieren con el camino de las aves. Y también en las fuentes de agua tratar de no cambiar su cauce drásticamente. Normalmente pasa mucho que en zonas de relleno donde se quiere construir, se cambia drásticamente el cauce del agua, entonces las aves que tienen su ruta por años no encuentran dónde poder tomar agua y poder continuar su ruta, ¿verdad? Al igual que las aves, hay otras especies que también migran y esas cosas también les afectan. Excelente, excelente.
No sé si alguien más nos va a participar. Hola, buenos días. Buenos días. Agradezco, ¿verdad?, la oportunidad de poder estar atento y escuchando la información que están brindando, ¿verdad? Pues hoy, 22 de abril, como ya se ha mencionado, es el marco de el Día el Ambiente, ¿verdad? Y Día del Planeta Tierra. Y una forma en la que nosotros podemos, pues, aportar para poder preservar, ¿verdad?, la migración de los animales, de estas especies, que también juegan un papel importante en el ecosistema, ¿verdad? Puesto que son especies que de una u otra manera, pues, ayudan a que otras especies también puedan sobrevivir por la polinización, ya sea también por que tal vez forman parte, ¿verdad?, de cadenas de alimento de otros animales, etcétera. Pero nosotros los seres humanos, ¿verdad?, al tener una conciencia acerca de nuestra existencia y todo eso, pues nosotros tenemos que ser garantes, ¿verdad? Por ejemplo, el erradicar prácticas como la de alimentarnos de huevos de tortuga o de cazar a animales, ¿verdad?, en exceso. La verdad es que nosotros tenemos que generar una nueva conciencia, no solo quedarnos con este evento, sino compartir la información. Además, esta universidad prepara docentes. Nosotros tenemos que, como docentes, ir a nuestros entornos y concientizar a las demás personas. Por ejemplo, la compañera ya decía de los materiales reflectantes. Yo pienso también que debemos de ser conscientes con el uso de los plásticos, como se decía también en la conferencia anterior, ya que muchos animales, ¿verdad?, sufren del impacto de la basura, más que todos los materiales más sólidos, y que cuestan aún mucho más para la naturaleza que se biodegraden, ¿verdad?, ya que son sintéticos. Entonces nosotros tenemos que tener una conciencia de nuestro papel en la preservación, ¿verdad?, de estos animales, más que todo porque juegan un papel crucial, como lo viene diciendo, ¿verdad?, en esta exposición nuestra panelista. Y es muy importante, ¿verdad?, eso, que nosotros no nos quedemos solo con la noción de este evento, sino que este evento tiene que crear conciencia en nosotros y nosotros tenemos que ser un efecto multiplicador con las demás personas, llevándole la información y concientizándole más que todo en el uso de los plásticos, ¿verdad? Y los materiales que puedan afectar el entorno de esos animales. Bueno, yo solo eso quería decir. Bueno, muchas gracias. Aquí vamos. Me llama mucho la atención cuando él dice vamos a crear conciencia y en efecto, ustedes que son los futuros formadores o incluso los formadores ya del futuro, por así decirlo, del personal del futuro, tienen como obligación crear ese tipo de conciencias de lo que es incluir lo que es la educación ambiental dentro de sus planes de clases. Y bueno, muchas gracias por las participaciones y yo les traje mis haciendo apoyo a lo que son las medidas de cómo podemos colaborar. Y dentro de ellos les voy a mencionar que podemos ser parte de lo que son programas como por ejemplo Light Out, que es el apagado de luces, durante periodos de migración, esto para evitar del desoriente de las especies. También como mencionaba la compañera, el afectar los cauces de agua en muchos lugares se da lo que es la sequía de agua, entonces si se puede colocar lo que son bebederos de agua en lugares clave de lo que son la migración de especies. Está desarrollar recolección de lo que son jornadas de recolección de basura, perdón, y jornadas de limpieza de playas, incluso en comunidades se puede desarrollar con ustedes que son docentes, con los alumnos, pueden motivar a crear estas jornadas y hacerles conciencia del por qué estamos recogiendo y por qué es importante no tirar lo que es la basura.
a las calles, sino que depositarla en los lugares adecuados. Está también lo que es brindar protección a las zonas de humedales y las zonas playeras, que son donde hay mayor auge de lo que son la migración de aves, e incluso también está lo que es la protección del medio ambiente en general, pues, porque ahí estamos cuidando lo que son sus hábitats. Está también evitar lo que es la destrucción de nidos, explicar la importancia de por qué debemos de conservar los nidos tanto de las aves y lo que son las tortugas. No comercializar sus productos como ser huevos, si vamos a la playa, nada de comprar huevos de tortugas, nada de productos derivados de ellos como ser pulseras, aritos. En muchos casos se la compran medicinalmente lo que son los colmillos, las pieles, evitar lo que es consumir productos derivados de lo que son de estos animales. También están de que pueden participar en lo que son los voluntariados de la conservación de especies, como teníamos, por ejemplo, el de la tortuga golfina. Ellos son abiertos todos los años a que puedan inscribirse a participar, y aquí son experiencias donde pueden ir y convivir con las especies y ver ahí la verdadera importancia de por qué conservar. Estaría realizar lo que es una pesca controlada en los lugares donde su sustento de vida es la pesca, y esta que se suspenda durante las temporadas de veda. Las temporadas de veda es cuando ellas están en reproducción. También sería evitando lo que es la cacería. En este caso es ilegal porque en Honduras no tenemos cacería deportiva permitida. Y bueno, el factor importante es sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad de la importancia de por qué debemos de tomar todas estas medidas, a manera de que esto pueda ser difundido, de que un niño se enamore de esa idea y llegue a su casa y le diga, papá, mamá, mira, debemos de no dejes la luz prendida porque pasa esto, afectas las aves, afectas los animales. Entonces, crear esa conciencia, ustedes como formadores son los llamados a fomentar este espíritu ambiental en lo que son los niños. Y evitando lo que son los incendios forestales, desarrollando jornadas de reforestación y pues sembrando flores. Las flores son muy útiles para lo que son los polinizadores. Entonces, de esta manera podemos contribuir al planeta. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias y quedo abierta a preguntas. Muy buenos días. Efectivamente, tenemos preguntas que hemos ido recibiendo. Sin embargo, podemos pasar a la siguiente presentación para evitar que el tiempo no resulte insuficiente. Y le agradeceremos si es posible que esté presente hasta el final de la jornada, de la presentación siguiente, para recibir las preguntas, si es posible. Sí, perfecto. Excelente. Gracias. Excelente. En ese caso, continuamos con las participaciones de la Dirección General de Biodiversidad. La licenciada Karen Calix, con el tema de listas rojas para especies en peligro de Honduras. Es bienvenida a continuación. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder saludarles y poder compartir con ustedes. Como decía el compañero, mi nombre es Karen Calix. Y voy a hablarles un poco acerca de lo que son las listas rojas de la UICN. Entonces, no sé en realidad si ustedes habían escuchado antes acerca de esto. Y pues al final pues nos pueden decir, ¿verdad? Un poco ahí en sus comentarios. Primero que todo, entonces vamos a ver qué es la UICN. La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, esta es una unión de miembros. Está compuesta por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales o de la sociedad civil, y que ya tiene más de 1.400 organizaciones como miembro, y tiene alrededor o más de 18.000 expertos que están dedicados exclusivamente a lo que es la conservación de las especies. Entonces, como esa organización se dedica exclusivamente a lo que es la conservación, ha desarrollado una cantidad de programas, productos y proyectos que ha puesto al alcance de la comunidad mundial. Y entre esos programas, entonces, se encuentra lo que son las listas rojas de la UICN. Entonces, ¿qué serán estas listas? Bueno, en primero que todo, las listas rojas de especies amenazadas de la UICN son un inventario mundial.
que permite alertar al respecto del estado de la biodiversidad mundial al ser una fuente de información más exhaustiva del mundo sobre el estado global de conservación de especies de animales, hongos y plantas. Entonces, ¿a qué se refiere con todo esto? Bueno, se refiere a que este inventario nos permite a nosotros tener una noción de cuál es el estado actual de las especies, es decir, si esas especies están hoy en día aumentando en sus poblaciones o si esas especies, por el contrario, están disminuyendo en sus poblaciones o si esas especies se están manteniendo en el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso este inventario a nosotros nos permite hacer como un monitoreo en cierto sentido de cómo se están moviendo o manifestando las poblaciones de especies en nuestro planeta. Estas listas utilizan categorías y en este caso la UICN ha desarrollado sus categorías en donde tiene, ¿verdad? Digamos que el peor de todos los casos es extinto, ¿verdad? Cuando hablamos de extinto nos referimos a una especie de animal, de planta o cualquier organismo que ya no existe, o sea, que no tenemos ni siquiera un individuo vivo y por lo tanto esa especie ha desaparecido ya de nuestro planeta. Entonces a eso se refiere con extinto. Hablando ya de las más graves, ¿verdad? Luego seguimos en esa parte que serían las categorías de amenazas. ¿Y qué se refiere a eso? Bueno, cuando decimos que una especie está en peligro, por ejemplo, estamos diciendo que esa especie está tan amenazada, tiene tantas amenazas, que ya está corriendo un riesgo de llegar aquí a la extinción. Entonces, cuando ya entra en ese punto, nosotros ya estamos alerta y decimos, esta especie ya está corriendo demasiadas amenazas, entonces está ya en un punto en el que se puede considerar que puede llegar a la extinción. Pero todavía queda otra categoría en medio que diríamos que es el peligro crítico. Y aquí ya es cuando están sobre la línea prácticamente estas especies y decimos que están tan amenazadas, sus amenazas son tan altas que son las que prácticamente están a poco tiempo de convertirse en esto, en especies extintas, por lo cual este grupo nos toca a nosotros que tengamos un especial interés en ellos y que desarrollemos, ¿verdad?, todo lo que esté en nuestras manos para poder lograr que no lleguen aquí, sino que permanezcan, ¿verdad? E incluso que salgan de estos criterios hasta llegar a este, que sería el menor, que sería la menor preocupación. Pero bueno, esto es un poco más complejo y en el portal también lo podemos nosotros ver más a fondo. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, este es el portal de las listas rojas de la UICN. Es muy sencillo acceder a ellas. Ustedes solo pueden entrar directamente a Google, buscar las listas rojas y entrar al sitio oficial y les aparece esta interfaz en donde ustedes fácilmente pueden buscar una especie, ¿verdad?, con su nombre científico o con su nombre común y inmediatamente el portal les genera una gran cantidad de información. Y en este caso, bueno, aquí está este ejemplo de el oso hormiguero gigante, que es una de las especies de nuestro país. Y luego el portal empieza a generar, ¿verdad?, una cantidad de información que puede sernos útiles para muchas cosas que nosotros queramos hacer, especialmente en el caso de ustedes que pueden, ¿verdad?, que tienen el acceso para poder transmitir mucha información a sus alumnos. Este portal les puede servir en gran manera para que puedan obtener información de él. Entonces, en el caso de esta especie de los hormigueros gigantes, nos dice que se encuentra en una categoría vulnerable, o sea que está amenazado, que sus poblaciones van en decreciendo, o sea que van bajando sus poblaciones. Entonces tenemos que considerarla, ¿verdad?
Y nos presenta otros datos, ¿verdad? Importantes, como en dónde está su distribución, qué tipo de ecosistemas es en donde se presenta, y etcétera. Aquí podemos encontrar una gran cantidad de datos, información, incluso bibliografías que nos puedan a nosotros ayudar cuando queremos hacer una investigación, un estudio acerca de una especie. ¿Y cuál es la importancia entonces de estas listas? Entonces, estas listas nos permiten a nosotros visualizar de una manera rápida ese aumento y esa disminución de las especies, no solo de animales, ¿verdad? Sino también de vegetales y de hongos y otras especies. Y eso nos da una alerta con respecto a ese estado, ¿verdad? En donde están esas especies, para que nosotros entonces podamos preguntarnos qué es lo que está pasando y busquemos entonces los medios y las alternativas para poder hacer lo que sea necesario. Entonces, por eso dice que los tomadores de decisiones aquí pueden, ¿verdad?, guiarse a través de esta información para ejecutar todas las acciones que sean necesarias para poder mantener, ¿verdad?, estas especies, conservar estas especies que son tan importantes para nosotros, los seres humanos. Bueno, en este mapa podemos ver que las listas rojas y los libros rojos, que la UICN ha ayudado, ¿verdad?, a generar información. Ya están haciendo 9 países y ya hay 276 listas o libros rojos, ¿verdad? Entonces, una gran cantidad de información que nos puede servir. Y nosotros en nuestro país, bueno, Honduras, gracias al esfuerzo, gracias a la colaboración de diferentes organizaciones, de diferentes organismos que están, ¿verdad?, interesados en la conservación, se ha logrado ya la creación de la lista roja de especies amenazadas de Honduras. Entonces, con colaboración, por ejemplo, de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la UICN, que mencionábamos anteriormente, el mismo portal de las listas rojas, la universidad, ¿verdad?, tanto de Valle de Sula, el CURLA, Ciudad Universitaria, el ICF, ¿verdad?, y otras instituciones que han colaborado a través de sus investigaciones para poder llegar a realizar este gran esfuerzo. Y este va a ser para nosotros un documento de gran importancia, porque aquí nosotros estaremos evaluando directamente a nuestras especies, a las especies que tenemos en nuestro país. Y aquí hay un pequeñito ejemplo que ya, datos que nos ha generado esta lista de especies amenazadas de Honduras. Y es, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Les mencionaba que cuando decimos extinto, entonces nos referimos a que ya no existe, ¿verdad?, ni uno vivo, ni siquiera un ejemplar vivo que no se ha podido volver a encontrar. Entonces, para nuestro país, encontramos que ya tenemos, ¿verdad?, 2 especies de mamíferos que están oficialmente extintos y 2 especies de anfibios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esas especies no vamos a volver a verlas. Ya no podemos hacer nada, han desaparecido, ha desaparecido la función que ellos ejercían en sus ecosistemas, y el ecosistema se ha alterado porque ya no están presentes. Y luego vemos aquí que tenemos especies en peligro crítico, y si recuerdan, decíamos que estas especies están altamente amenazadas, las amenazas que tienen, que son muy graves y que nos alertan en gran manera de que estas especies, si nosotros no nos concientizamos, si nosotros no ejecutamos acciones para poder beneficiar a estas especies, dentro de poco entonces de estas 124 especies, ¿verdad?, que tenemos en peligro crítico, no sabemos cuántas se van a sumar aquí, a las extintas. Entonces, este grupo nosotros tenemos que tenerlo bastante en consideración y saber que estas especies de nuestro país, 124 especies ya en nuestro país hemos detectado
que necesitan un trabajo alto y que no es posible que nosotros, ¿verdad?, no ejecutemos acciones necesarias para que podamos conservar. Y luego están las en peligro, que como les mencionaba, también son especies amenazadas, y igualmente las vulnerables. Entonces, todo este grupo ya sabemos que es de importancia grande. Entonces, miremos aquí, les hablo un poco de estas especies. Estas especies son especies que están en nuestro país, especies nacionales, y que a veces nosotros no comprendemos que todas ellas tienen una gran importancia dentro de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los tiburones martillo que nosotros tenemos en nuestras aguas son animales muy importantes porque los depredadores ayudan a mantener reguladas las poblaciones de peces. Entonces, muchas veces decimos nosotros, pero no es mejor que hayan más peces, que hayan más animales. Entonces, realmente no, ¿verdad? Porque si estos animales necesitan más alimento y al necesitar más alimento, entonces desequilibran también lo que son los ecosistemas. Entonces, ellos son reguladores de poblaciones de peces. También tenemos, por ejemplo, grupos como la salamandra, que muchos tal vez les tengan miedo, les tengan asco y toda clase de cosas. Pero estos animalitos, aunque son tan pequeñitos y muchas veces desconocidos, tienen papeles muy importantes dentro de sus ecosistemas. Son animales que muchas veces ayudan a remover los suelos y eso permite que el suelo se mantenga sano y que los bosques puedan cumplir con sus funciones, ¿verdad?, normales. También son muchas especies bioindicadoras, quiere decir que estas especies son bastante sensibles a cierto tipo de contaminación y cuando ellas están presentes, en un ecosistema, nosotros entonces podemos saber que no hay grados altos de contaminación en ellas. Por ejemplo, la tortuga de Carey, que sé que es muy conocida y que todos sabemos, mi compañera también mencionaba que han sido especies muy explotadas, especialmente por sus caparazones, con los cuales se utilizan para fabricar una diversidad de objetos, ¿verdad? Como peines y cosas así, que son parte del comercio. Pero sabemos que ese comercio es bastante dañino, ¿verdad? Ha dañado bastante estas especies. Y las tortugas pues ayudan a controlar las poblaciones de esponjas para que los corales también puedan estar sanos. Si vemos estas loritas que son bien famosas, las loritas nuca amarilla que les llaman, aunque nosotros las miremos solo así que repiten lo que decimos, en realidad ellas tienen una función muy importante en sus ecosistemas, ya que por la forma de sus picos tienen la capacidad de abrir frutos y semillas duras para que éstas puedan surgir y salir sus plántulas. Entonces, ellas dispersan también esas semillas en el bosque para que las plantas puedan, los bosques puedan crecer. En el caso de los murciélagos, que son animales bastante temidos, mucha gente piensa que todos los murciélagos comen sangre, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Solamente hay una especie en nuestro país que es entomófaga y el resto son especies que cumplen funciones importantes. Muchos que son insectívoros y que mantienen controladas las especies, las poblaciones de insectos. Otros que son frugívoros, comen frutas. Entonces ellos dispersan esos frutos y ayudan al bosque a que pueda dispersarse. Otros que se alimentan de néctar, entonces hacen que se logre lo que es la polinización de plantas, entonces ayudan ellos a que las plantas se reproduzcan. Entonces estos animales muchas veces nosotros los consideramos feos, los consideramos, o no, ni siquiera los consideramos, pero realmente ellos tienen una gran importancia y una gran función dentro de sus ecosistemas y todas estas especies se encuentran en un peligro crítico, es decir, que están altamente amenazados y que nos es necesario concientizarnos sobre ellos. Y aquí, pues si no nos concientizamos, nos va a tocar quedar así, exactamente como está esta página ahora, en donde vamos a conocer a las especies solo de esta manera, solo en fotos. Entonces, miren
Esta es la jutia. Esta es una de las especies de mamíferos que se ha extinguido totalmente en nuestro país. Y pues, por lo menos yo se lo digo que la conozco aquí en fotos. Igual a la foca monje, una de las focas que nosotros teníamos en nuestras aguas, también está extinta. Y esta ranita, que era una de las ranitas importantes en nuestro país, y pues también está extinta. Y la otra, pues les cuento que ni siquiera fotos hay. Entonces, ni siquiera en foto la pudimos conocer. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a las especies? Bueno, nosotros tenemos, como ya ustedes mismos estaban comentando, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra actitud y empezar a tomar acciones y medidas que sean de verdad contribuyentes con las especies. Entonces, una de ellas es, primero, no adquirir especies silvestres, nativas y endémicas. Y cuando decimos silvestres, nos referimos a estas especies que están, ¿verdad?, que habitan en sus bosques, selvas, etcétera. Y cuando decimos que son nativas, nos referimos a que son originarias de nuestro país. Es decir, ellas han permanecido en nuestro país desde, súper mucho, o sea, desde siempre, ¿verdad? Y cuando decimos que son endémicas, nos referimos a que esa especie solo existe en ese lugar, solo en ese lugar y en ningún lugar otro del mundo. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, una gran cantidad de especies endémicas que solo existen en nuestro país y que si no las cuidamos, pues también las vamos a perder. Y las especies exóticas, que son especies que no son de nuestro país y que han sido traídas de otros lugares, y que causan grandes daños a las poblaciones porque ellas vienen y necesitan alimentarse, así que empiezan a competir con las especies nativas y a desplazarlas. Entonces, para nosotros es importante que no contribuyamos en este tráfico de especies, que no compremos animales silvestres, aunque nosotros los miremos bonitos, aunque los miremos que son súper tiernos, aunque nos gustan, que yo diga quiero tener una serpiente de mascota, quiero tener un hormiguero de mascota, nosotros tenemos que tener esa conciencia de que estos animales no son para tenerlos de mascota y que ellos cumplen, ¿verdad?, sus deberes en sus ecosistemas. Entonces es importante eso. También que empecemos nosotros a cambiar, ¿verdad?, nuestra manera de vivir a través de reducir, reutilizar y reciclar. O sea, entre nosotros menos causemos desechos, entre menos nosotros consumamos los recursos, entonces ahí estamos ayudando también a que las especies se mantengan en sus hogares. Entonces luego dice aquí, en lo que sea posible consumamos productos sostenibles. Bueno, en lo que sea posible nosotros tenemos que dejar de consumir todos aquellos productos que causan efectos bastante dañinos al medio ambiente. Entonces ya es parte también de nuestra conciencia. En todo lo posible apoyemos a las organizaciones conservacionistas. Apoyemos todos estos esfuerzos. Una de las cosas importantes es esta, poder compartir información, y creo que ustedes van a poder hacerlo, van a poder concientizar, van a poder pasarle a muchas personas la gran importancia que tienen nuestras especies en el mundo. Entonces también tenemos que exigirle a los políticos, ¿verdad? A veces pensamos que nuestro deber como ciudadanos solo es votar, pero no, también es exigir a nuestros políticos, a nuestras autoridades, que legislen leyes que vengan a beneficiar a nuestras especies, a nuestra naturaleza. También nosotros debemos de denunciar todas aquellas actividades que atentan contra nuestra biodiversidad. La denuncia es importante porque si nosotros nos quedamos callados es un sinónimo de que no nos importa, que no nos interesa y somos contribuyentes a que se dé más degradación de nuestra biodiversidad. Y finalmente que actuemos con responsabilidad y seamos sensibles con nuestra naturaleza, que entendamos que si nuestra naturaleza desaparece, nosotros también desaparecemos. Si morimos, si queremos vivir, perdón, y no están nuestras especies, entonces tampoco nosotros podemos vivir. Pueden tomarle una foto y es para que puedan denunciar. Y aquí termino entonces con mi presentación. Espero que hayan aprendido algo.
Muchísimas gracias, licenciada Karen Calix, por su interesante presentación. Le agradeceríamos muchísimo si esas direcciones pudiera copiarlas en el chat de esta reunión para poder tener acceso a ese importante proceso de participación ciudadana y de denuncias en un tema tan valioso como la conservación de la biodiversidad. Tenemos en estos escasos minutos que restan y voy a transferirles algunas de las preguntas que han surgido. Bueno, comenzar por la segunda presentación porque tenemos una única pregunta. Licenciada Karen Calix, si también fuera posible, además de compartir esta información sobre los puntos de denuncia, si pudiera compartir el enlace para el mapa de listas rojas del cual nos habló durante su presentación. Y si nos pudiera dar un detalle breve sobre el uso que pudieran darle los profesores en la educación en conservación de biodiversidad, tomando en cuenta que usted lo ha sugerido como un recurso con un importante potencial. Licenciada Karen Calix. Sí, por supuesto que sí. Creo que como una herramienta es muy buena. Aquí los maestros, ¿verdad?, pueden buscar información relevante y información con respaldo real acerca de lo que sucede con las especies. Entonces, creo que ustedes podrían en algún momento utilizarla para concientizar a sus alumnos de que puedan conocer cuál es el estado de las especies nacionales, las especies que tenemos en nuestro país. Podrían ustedes incluso asignarles trabajos, tareas, para que ellos puedan manejar, digamos así, la búsqueda de información a través de este portal y que puedan ellos irse identificando con las especies y con el tipo de información relevante que pueden encontrar aquí, porque como les mencionaba, este portal nos da una gran gama de información y, por ejemplo, para los jóvenes que muchas veces se pueden interesar en lo que son las especies nacionales y, por ejemplo, sus comportamientos y otras cosas importantes como podría ser listados incluso, ¿verdad? Conocer cuáles son las especies endémicas, las especies únicas que tenemos en nuestro país y que eso también es de mucha ayuda porque a partir de eso ellos podrían aprender cuáles son esas especies y cuál es la gran necesidad que tenemos de cuidarlas. Muchísimas gracias. Sin duda son aplicaciones sumamente importantes que se pueden utilizar especialmente en los niños, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que los niños, ellos no pueden aprender, no pueden entender, pero si nosotros les explicamos de una manera viable, ellos podrán incluso manejar también esta clase de información. Definitivamente, y siendo tan diversa esta población estudiantil de hoy en día y de nuestra universidad, hay estudiantes de educación básica, de educación prebásica, de educación media, así que sin duda que el potencial de réplica es sumamente valioso e importante. Le agradezco muchísimo su respuesta y tenemos tiempo para una pregunta más, que en este caso está dirigida a la licenciada Kelly Carrasco. Si me permiten navegar hacia ella, ya tenemos un par de comunicaciones por acá. Comenta, bueno, es una doble pregunta porque también nos han solicitado acceso a la presentación que hoy día han compartido, autorización para contar con ella, con una copia de esta presentación, y una pregunta puntual. Comentan, ¿qué tan cierto es que a las aves no les afecta mucho el ruido de los automóviles? En referencia a la pregunta, a la presentación de especies migratorias y la referencia que se ha hecho a las aves en particular. Licenciada Kelly, adelante. Entiendo su pregunta, sí les afecta el ruido, así como a todos en su momento nos molesta. No hay como estudios que lo declaren muy puntual, pero sí se ha hecho mención de que tiene repercusión, efectos negativos, por así decirlo, dentro del rango de las aves. Muy bien, muchísimas gracias. También había una solicitud con respecto a la presentación, si ellos son
podrán tener acceso a este material educativo. Esto podrían también contestarlo por vía de correo y yo solicitar a los estudiantes interesados que nos escribieran a las redes de Cátedra de la Tierra para, en caso que nosotros tengamos esa respuesta positiva, hacerla llegar. Ok, perfecto. Ok, pues muchísimas gracias. No Estamos a nos la queda más disposición. tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Y no nos queda más tiempo y por lo que queremos aprovechar a agradecer nuevamente la importante cantidad de información y de tiempo que han con nosotros pues desarrollado y compartido. Y pues en el nombre del Departamento de Ciencias Naturales y de la Universidad Pedagógica Nacional, del programa Cátedra de la Tierra, agradecerles también a los presentes. Y es un gusto tener a Divío como un colaborador permanente de actividades en este proyecto que tiene tanto énfasis en la conservación de biodiversidad. No sé si la profesora Zoila Moncada, aquí presente, quiere dar algunas palabras de cierre. Sí, Javier, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy agradecida, muy interesante información para nuestros jóvenes estudiantes, futuros docentes. Agradecemos toda su colaboración con respecto a estos temas tan importantes como conservación de la biodiversidad. Muy alegres que estén trabajando en unión con nosotros en estos programas de extensión universitaria y de requisitos de graduación, de tal forma que no solo hoy, Día de la Tierra, sino que siempre podamos formar conciencia en nuestros estudiantes para que ellos formen conciencia en el resto de la población. Muy agradecida por su participación el día de hoy en esta celebración del aniversario de la Madre Tierra. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos la participación y pues quedamos con las manos abiertas para futuros proyectos, siempre y cuando nos hagan la respectiva solicitud. Muchísimas gracias. Así será. Muchas Esperemos que la gracias. información les sirva en gran manera y estamos, como dice mi compañera, a la disposición para lo que ustedes necesiten. Así que vamos formadores, futuros Así es. formadores, Sé que van a hacer crear un conciencia. excelente trabajo. Muchísimas gracias nuevamente, muy amable, seguramente así será. Invitar a todos los estudiantes y todas las estudiantes aquí presentes a participar en las actividades de la tarde de este importante día, el Día de la Tierra, en el cual seguiremos desarrollando contenido de suma importancia. Que tengan una linda tarde y que estén muy bien.